El pasaje bíblico de hoy, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en la última prédica les compartí que los verdaderos hijos de Dios deben vivir una vida íntegra y honesta y además deben amar a su prójimo. Los que realmente son hijos de Dios amarán a su hermano no solo de palabra, sino en forma concreta, es decir, con hechos, como si se tratara de sí mismo. Hay muchos que aman solo de palabra. Hermano, cualquiera puede amar así, y solo se limitan a dar excusas para no ayudar a su hermano. En vez de dar tantos pretextos, deberían compartir lo que tienen y así cumplir con el mandato de Dios, es decir, amar en forma concreta. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice, no como Caín. Todos saben quién era Caín. A ver, ¿quién era Caín? ¿Acaso era el hermano mayor de la asociación de varones de la iglesia? ¿Era acaso su hermano mayor? Sí, Caín era hermano mayor de Abel. Continúa el versículo, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermano, Abel era justo e íntegro. Ofreció a Dios lo mejor que tenía, un sacrificio vivo. Por eso Dios lo aceptó. Caín también pudo haber ofrecido esa misma clase de sacrificio. Sin embargo, no lo hizo así. Sus obras, dice el pasaje, eran malas y ofreció un sacrificio carnal desobedeciendo a Dios. Y eso hizo que tuviera celos de su hermano Abel. Dice el versículo que lo que hacía Caín era malo, mientras que lo que hacía Abel, su hermano, era bueno. Debido a eso, Caín comenzó a incubar odio contra su hermano y al final lo mató. Para comprender este versículo, debemos primero comprender lo que el capítulo 4 de Génesis nos dice de Caín y de Abel. Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel luego de haber sido expulsados del jardín del Edén. Caín era el mayor de los hermanos y era agricultor, mientras que el menor, Abel, era pastor. Como sabemos, al ser echado del huerto del Edén, Adán perdió toda la autoridad y el honor que Dios le había dado para señorear sobre la creación. Ya no tenía más esa potestad. Tal como se ha mencionado antes, la autoridad y el poder que Dios le dio a Adán le fue entregado a Satanás. Sin embargo, antes que Adán pecara, Dios ya le había enseñado muchas cosas. Así pudo señorear sobre el huerto del Edén. Los evolucionistas afirman que hace miles de años el hombre descubrió el fuego cuando, al raspar accidentalmente una roca, se generó una chispa. Así, aseveran los evolucionistas, el hombre descubrió el fuego. No obstante, la pregunta es, ¿por qué solo el ser humano y no ninguna otra especie pudo llegar a descubrir el fuego? Todos los seres creados siguen un mismo patrón morfológico o corporal. Es decir, todos tienen 2 ojos, una nariz, una boca y 2 orejas. Repito, todos tienen esta misma estructura anatómica. Sin embargo, ¿por qué solo el ser humano llegó a ese desarrollo de inteligencia? Los animales, al margen de los miles de años de existencia, no saben cómo prender fuego. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué solo el ser humano ha sido la única especie que se ha desarrollado de esa manera? Los que creen en Dios tienen la respuesta.
Desde un inicio Dios enseñó al hombre a sembrar y cosechar, y a pastorear y criar ovejas y ganado. No es que el hombre evolucionó por arte de magia y aprendió todo eso por simple casualidad. Antes que Adán pecara, Dios ya le había enseñado todo lo que requería saber para señorear sobre toda la creación en el primer cielo. Con ese conocimiento levantó majestuosas construcciones como las pirámides y las esfinges. ¿Ustedes creen que un simple ser humano podría mover una piedra de ese tamaño? ¿Cómo podría un hombre trasladar esa enorme cantidad de piedra tantos kilómetros y luego esculpirla con tal perfección? No se olviden que estamos hablando del siglo III a.C. La civilización de esa época no tenía conocimientos matemáticos ni instrumentos técnicos suficientes para edificar esas pirámides. Incluso hoy en día resultaría difícil imitar esa clase de enormes construcciones. Esto solo pudo ser posible con la sabiduría de Dios. Ya les he compartido esto en anteriores prédicas. Dios le dio la capacidad a Adán para gobernar esta tierra, es decir, sobre el primer cielo, y pudo vivir en este mundo con ese conocimiento tan completo que Dios le dio. Adán también transmitió ese conocimiento a sus hijos. Por eso, Caín sabía cómo sembrar y Abel sabía cómo criar ovejas y pastorear. Después de un tiempo indeterminado, los hermanos tuvieron un problema. Y ese problema tuvo que ver con la ofrenda que cada uno presentó a Dios. Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5, nos narra este incidente y dice así: Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hermano, cuando alguien se enoja, inmediatamente cambia su rostro. Caín estaba muy airado. Así, su semblante se demudó, se puso pálido de ira. De acuerdo a la ley espiritual, los pecadores no pueden tener comunión con Dios. Desde que Adán pecó, ya no tenía esa misma comunión con Dios. Ahora bien, esto no quiere decir que de un día para otro esa comunión se cortó totalmente. Fue paulatinamente. Es como si poco a poco, debido al pecado, dejara de orar a Dios. Primero, la comunicación todavía se mantendrá. Sin embargo, mientras más vive en el pecado y la maldad, esa comunión se irá diluyendo y al final se cortará completamente. Reitero, eso no quiere decir que Dios cortó su comunión con todo ser humano. Hubo algunos que vivieron una vida justa y recta y ellos sí mantuvieron esa relación con Dios. Noé fue uno de estos casos. Dios lo consideraba un varón justo, perfecto en sus generaciones. Y Dios, dice la Escritura, caminó con Noé. Como Noé tuvo comunión con Dios, podía escuchar su voz y así construyó el arca. Enoc también es otro ejemplo. Por muchos años caminó con Dios. Una pregunta: ¿saben por qué Dios se lo llevó al cielo antes de morir? Brevemente se los compartiré. Dios amaba a Enoc y quería tenerlo a su lado. Esa fue la primera razón. La segunda es que Enoc era tan bueno que, dice la Escritura, caminaba todo el tiempo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó a su lado. Por eso ya no necesitaba vivir en esta tierra. Ya no era necesario que cultivara su corazón. Al llevarlo vivo al cielo, Dios dejó un ejemplo a sus descendientes y a las generaciones posteriores de lo que puede hacer con aquellos que son perfectos ante Él. Enoc era perfecto en todo ante Dios, grato en todo a Él, y a Dios le agradó la fe de Enoc. Repito, al llevarlo al cielo, Dios nos mostró lo que puede hacer con aquellos a quienes ama. La misma bendición es para todos nosotros. Otro ejemplo es Naamán. Este general sirio tenía un buen corazón y a pesar de su rango y posición, obedeció en todo al siervo de Dios.
Naamán era gentil, es decir, no pertenecía al pueblo judío y no conocía a Dios ni a Eliseo. Solo había oído a su sierva hebrea hablar del profeta de Dios. Ahora bien, como tenía un corazón dispuesto y bueno, creyó lo que se le dijo del siervo de Dios. Sin embargo, cuando llegó ante Eliseo, se desconcertó por lo que hizo el profeta. Naamán trajo obsequios valiosos para agradar a Eliseo. No se olviden que Naamán era, después del rey, el hombre más poderoso y con más autoridad en Siria. Era muy bien considerado por el rey y amado por el pueblo por las grandes victorias que había obtenido. Ante esta clase de personajes de alto rango, autoridad y jerarquía, lo más lógico y natural hubiera sido que Eliseo saliera a su encuentro, lo saludara y orara por él, ¿cierto? No obstante, Eliseo no salió a recibirlo ni a orar por él. Tan solo envió a un simple mensajero para que le diera la palabra. Y el mensajero le dijo a Naamán que se sumergiera 7 veces en el río Jordán para que sanara de su lepra. Para alguien del rango y jerarquía como Naamán, eso era inconcebible. Sin embargo, el general obedeció y así Dios respondió su petición. Sí, hermanos, en ese tiempo había muchos leprosos en Israel, pero, tal como dice el Nuevo Testamento, ninguno de ellos fue sanado, solo Naamán, el general sirio. Esto quiere decir que solo él tuvo fe para que Dios lo sanara. Como les decía, de acuerdo a la ley en el mundo espiritual, los pecadores no pueden tener comunión con Dios. Desde que Adán pecó, ya no tenía esa misma comunión con Dios. Ahora bien, esto no quiere decir que de un día para otro esa comunión se cortó totalmente. Fue gradualmente. Es como si poco a poco, debido al pecado, perdiera ese lazo de comunión con Dios. La pregunta es, ¿cómo restaurar esa relación o lazo íntimo con Dios? Para hacerlo, en primer lugar, deberá dejar de pecar, limpiar su corazón de maldad y transformarlo en una buena tierra, es decir, sembrar bondad y actuar con bondad. En la medida en que cultive bondad en su corazón, podrá tener comunión con Dios. Por eso, si llega al 4.º nivel de bondad, tendrá una íntima afinidad con Dios. Y si llega al nivel del espíritu completo, recuperará totalmente ese lazo de comunión con Dios. Dios le revelará cosas espirituales. Tan solo mire a los hermanos que son mayores en la fe en esta iglesia. Tienen esa intimidad con Dios. Por ejemplo, durante la oración de Daniel, la pastora a cargo ora por cada uno en forma individual y su oración es precisa. Cada palabra es específica para cada uno y es porque tiene comunión con Dios. Apenas ora por alguien, viene un espíritu de arrepentimiento. Ese obrar y esa convicción de arrepentimiento vienen porque hay afinidad con Dios. Y la palabra que dice es como espada de 2 filos, que penetra los tuétanos y las coyunturas. Incluso puede discernir los deseos del corazón. Ese obrar, repito, únicamente se puede lograr si hay un fuerte lazo de intimidad con Dios. En la Biblia podemos leer que los que alcanzaron el nivel del Espíritu, como por ejemplo los profetas o los apóstoles, tenían una clara e íntima comunión con Dios. Por ejemplo, Pedro tenía una fluida relación con Dios. Igual fue con Esteban y Felipe. Sin embargo, en la medida en que el ser humano se corrompió más y más por el pecado, ya no tuvieron esa intimidad con Dios. Finalmente, esa relación se cortó completamente. No obstante, antes que Dios expulsara a Adán y Eva del huerto del Edén, Dios ya les había enseñado la forma en la que debían ofrecer sacrificios. Y lo había hecho precisamente para perdonarlos de sus pecados y así pudieran volver a tener comunión con Él. Es lo mismo hoy en día. Espiritualmente, el culto de adoración reemplaza el sacrificio de sangre que se ofrece a Dios. Permanentemente les estoy enseñando la forma correcta en la que deben adorar espiritualmente a Dios. Y a pesar que siempre se los enseño, muchos no obedecen. Incluso hoy en día no obedecen.
ya les he enseñado cómo adorar a Dios en espíritu y en verdad. Brevemente se los reitero. Tomen nota. Deben llegar 10 minutos antes de empezar el servicio y prepararse en oración para el culto. Luego empieza el servicio con la oración en silencio y con nuestra declaración de fe. El culto finaliza con la oración de bendición o con el Padre Nuestro en el caso del culto vespertino o de la tarde. Después de la oración de bendición o del Padre Nuestro, podrá despedirse de los hermanos y regresar a casa. Esta es la adoración que Dios acepta. Esto es adorar en espíritu, y a pesar que ya se los he enseñado, aún así hay muchos que no obedecen. Se retiran antes de finalizar el culto. En las vigilias también sucede lo mismo. Hay muchos que se retiran antes que termine el servicio. Hermanos, deberá adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hay muchos que se levantan antes que termine el culto y se apresuran por saludarme. A ellos les digo, lo que más les debe importar es ofrecer a Dios un culto de adoración perfecto en espíritu y en verdad. Sin embargo, hay algunos que dejan sus asientos antes que termine el culto solo por saludarme. Hermano, primero debe agradar a Dios y luego a mí. No obstante, hay muchos que todavía no obedecen. Igualmente, les he compartido cómo deben guardar santo todo el día domingo para el Señor. Sin embargo, aún hay algunos que no lo hacen. Si lo hicieran, en 2 años Dios los bendeciría abundantemente. Les he dicho que deben despojarse de toda amargura, odio y rencor, pero a pesar que Dios aborrece esos malos sentimientos, no lo hacen. Hay algunas hermanas que de un momento a otro padecen de celulitis, así que oré a Dios para saber la razón, y Dios me dijo que era por su mal carácter, porque tenían ira y cólera. Condenan y juzgan a otros hermanos y ni siquiera recuerdan lo que han dicho de malo. Cada una de sus palabras está cargada de crítica y maldad, y cada día su pecado se hará más y más grave. Pecan de palabra y no se pueden arrepentir porque ni siquiera recuerdan lo que han dicho. Hermanos, toda enfermedad tiene una causa u origen. Les he dicho infinidad de veces que deben tener un corazón gentil, suave como el algodón, amable, sin resentimiento ni odio, que deben llenar su corazón con amor para que Dios responda sus oraciones. Los he exhortado a llegar al nivel del Espíritu para que sus almas prosperen y además tengan salud. No obstante, los que han sido cristianos por 10 o 15 años y aún no han llegado al nivel del Espíritu es porque todavía tienen odio y amargura en su corazón. Tal vez se pregunte, ¿por qué? La respuesta es simple. No obedecen, no escuchan. Les he dicho a los líderes y ancianos la forma en la que Dios los puede bendecir, pero no obedecen. Los he exhortado para que se despojen de todo ego carnal, de todo egoísmo, codicia y arrogancia. Aún así, no escucha. Hermano, si tan solo obedeciera, en 2 años, el bien, la misericordia y la bendición de Dios llegarían a su vida. Si obedece, no tendrá que esperar 10 ni 20 años para que Dios lo bendiga. Volviendo al mensaje, antes que se cortara la comunión con el ser humano, Dios ya había enseñado a Adán la forma correcta para ofrecer sacrificios. Y a través de esos sacrificios, Dios iba a perdonar los pecados del hombre y así podría volver a tener comunión con él. Si Dios hubiera cortado completamente la comunión con el ser humano, no hubiera tenido sentido el cultivo de la humanidad. Por eso, Dios dejó abierta esa forma de establecer comunión con él. En el libro de Levítico podemos ver las diferentes clases de sacrificios que se ofrecían a Dios. Entre todos ellos, el más importante era el sacrificio por la expiación del pecado. Dios le enseñó a Adán de manera detallada la forma de ofrecer sacrificios para el perdón del pecado, y Adán le transmitió esa enseñanza a sus hijos. Así que Caín y Abel sabían la forma correcta de hacerlo. ¿O acaso piensa que Adán solo le enseñó esto a Abel? Claro que no. Primero debe habérselo enseñado a Caín, su primogénito. No obstante, únicamente Abel obedeció. Lo mismo pasa con ustedes. Muchas veces les he enseñado cómo pueden llegar a ser guerreros y soldados espirituales. Y no se los digo solo de palabra. Yo mismo lo he aprendido de Dios y he pasado por todo ese proceso.
Así es como he recibido poder de Dios y he llevado a cabo la misión de evangelización mundial. Pregunto, ¿confían en mí? ¿Confían en lo que les digo? Entonces, obedezcan y verán la gloria de Dios. En un futuro muy próximo, entre los que ya son ancianos, diáconos o diaconisas, habrá muchos calificados para ser pastores o siervos de Dios. Hermanos, necesitamos más siervos de Dios y pastores con poder para llevar a cabo la obra de Dios. Y hay algunos que están por llegar al nivel del Espíritu y del Espíritu completo. Lo único que les falta para tener poder espiritual es más oración. Nunca deberá dejar de armarse con la palabra de Dios y con la oración. Usted no sabe cuándo Dios lo podrá llamar. Y si Dios lo llama y lo usa, será de gran bendición para usted. Podrá guiar a la salvación a miles de almas y eso será una gran recompensa para usted en el cielo. Hermano, cada uno de los pasos a seguir al efectuar ofrendas a Dios está específicamente determinado por normas espirituales. Dios no aceptará cualquier clase de ofrenda, en especial si se trata de ofrendas por el perdón de pecados. Como les estaba diciendo, en estos tiempos finales va a haber una revolución y transformación religiosa y espiritual. Los últimos datos nos dicen que la población mundial ya sobrepasa por mucho los 7 billones de habitantes. Y entre esos 7 billones hay muchos que se dicen o que se creen cristianos. Sin embargo, no creo que sean muchos los que tengan verdadera fe para ser salvos. Sin esta revolución espiritual, muchos irían al infierno. Así que les pregunto, ¿quiénes van a iniciar esta transformación espiritual a nivel mundial? Sí, hermanos, son ustedes los que han llegado al nivel del Espíritu y a la plenitud del Espíritu. Ellos estarán calificados para ser los estandartes de esta revolución espiritual. Los que vivan por la palabra de Dios, los que se hayan despojado de toda forma de maldad, podrán con toda confianza proclamar al mundo entero la única verdad, la palabra de Dios. Ustedes han visto y experimentado en su propia vida señales, milagros y prodigios del poder de Dios, y esas mismas señales y milagros los acompañarán, manifestarán esos frutos. Lo que proclamen al mundo será la única verdad, y así se iniciará esta revolución espiritual. Y ese momento ya está muy cerca. No habrá necesidad de dar explicaciones ni justificarnos ante los demás. Dios lo revelará todo, y Él allanará todo obstáculo e interferencia. Pregunto, ¿quién podría ignorar el poder de Dios que se manifestará a través de su iglesia? Día a día, los diferentes medios de comunicación dan a conocer milagros y prodigios del poder de Dios en el mundo entero. Les comparto algo. Un pastor muy conocido a nivel mundial asistió como invitado especial a la celebración del 3er aniversario de la cruzada que realizamos en Israel. Yo no pude asistir a ese 3er aniversario. Hubiera sido grandioso hacerlo. Por eso, los organizadores invitaron a este otro pastor, y él ya conocía de la gran labor que efectuamos en esa nación. Elogió nuestra gran contribución en apoyo del avivamiento del cristianismo en Israel. Sí, hermanos, estamos siendo nombrados y renombrados en el mundo entero. Y personas muy influyentes de otros países nos están ofreciendo su apoyo. Dios hará que todo fluya en forma natural. Retomando el mensaje, Hebreos capítulo 9, versículo 22, señala, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y Levítico capítulo 17, versículo 11 añade, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas,
y la misma sangre hará expiación de la persona. Así que, si da una ofrenda a Dios para perdón de su pecado, asegúrese que sea un sacrificio de sangre. Esto es lo que señala el versículo. Y de esa misma forma, Dios se lo había enseñado a Adán y a Eva. Y así se lo enseñaron ellos a sus hijos. Les dijeron cómo y por qué debían ofrecer esa clase de sacrificio a Dios. Cómo el perdón por el pecado solo se puede lograr a través del derramamiento de sangre. Así se lo enseñaron a sus hijos. Quizás se pregunte, ¿por qué solo hay perdón por medio de la sangre? 4000 años después que Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén, el Señor Jesucristo vino a esta tierra para redimirnos de todo pecado y liberarnos del poder de Satanás. Dios hace 4000 años ya había enseñado a su pueblo que, para el perdón del pecado, debía de ofrecer un sacrificio de sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay expiación, es decir, no hay perdón del pecado. Si se ofrecía un sacrificio, debía ser un sacrificio de sangre. Ese es un sacrificio vivo. Dios enseñó estos principios y normas a su pueblo. Sin embargo, Caín ignoró esto, no hizo caso de lo que le había enseñado su padre Adán y desobedeció la palabra de Dios. Lo mismo sucede con algunos de ustedes. Siempre les he dicho que deben dejar de pecar, deben despojarse de toda forma de maldad. Les he enseñado la forma en la que deben orar, la manera más rápida y segura en la que Dios los puede bendecir, prosperar y además mantenerlos saludables y sanos. No obstante, su testarudez y obstinación no lo dejan obedecer. Y es que el orgullo y la maldad que tienen en su corazón les impiden obedecer. Ante todo, deberán despojarse de todo orgullo y soberbia y ser humildes. No hay razón alguna para ser arrogante ante Dios. Tomemos como ejemplo a Naamán. Naamán, general sirio, era muy bien considerado por el rey y por su pueblo. Lo tenía todo, pero era leproso. Incluso alguien como este gran general se humilló ante el siervo de Dios y obedeció lo que le dijo. Hermano, la paga del pecado es la muerte. Por tanto, todos los que han pecado deben pagar con su vida el pecado cometido. Sí, hermano, deberá pagar con su vida el haber pecado. Por ello, el perdón del pecado requiere derramamiento de sangre, de una sangre que no esté contaminada por el pecado original ni por el pecado personal, es decir, una sangre pura y santificada. Dios ya había adelantado esta ley del perdón del pecado hace 4000 años al enseñarles a Adán y Eva a ofrecer sacrificios de sangre. Dios ya había preparado al Salvador para que viniera y derramara su preciosa sangre para el perdón de los pecados de la humanidad y de esa manera abrir la puerta de la salvación y del reino de los cielos a todo ser humano. Ahora bien, habrá alguien que se pregunte, si Cristo vino a este mundo hace 2000 años, ¿eso quiere decir que todos los que han muerto antes de ese tiempo no han sido perdonados por la sangre del Señor? Sí lo han sido. ¿Quieren que se los explique? Los que han fallecido hace 3000 o 4000 años antes y habían vivido una vida correcta han sido salvos por el juicio de conciencia y han ido al lado de Abraham. Sin embargo, los que vivieron en el pecado y la maldad han ido al Hades o bajo sepulcro. Ahora bien, incluso los que han estado al lado de Abraham tenían pecado original y habían cometido pecados personales durante su vida, por lo que necesitaban que Dios los perdonara de sus pecados para entrar al reino de los cielos. Hermano, si el perdón del pecado viene solamente por el derramamiento de sangre, pregunto, ¿quién podrá tener esa sangre pura y sin pecado? Necesitaban la sangre del Señor Jesucristo, la sangre del único Salvador. Por eso, el Señor, luego de morir en la cruz, fue por 3 días a predicar a los espíritus encarcelados en el alto sepulcro. A este lugar fue el Señor
a predicar a esos espíritus. En este lugar ya estaban los profetas y otros siervos de Dios que habían pasado a su presencia antes que el Señor Jesucristo viniera a esta tierra, y ellos ya sabían de las profecías que hablaban de la venida del Mesías, del Salvador, del Cristo. Y ese es el mismo mensaje que se predica hoy en día. Perdón del pecado y salvación del infierno solo y únicamente por la sangre del Cordero inmolado, del único Salvador, del Señor Jesucristo. Los espíritus que estaban desde el inicio de los siglos al lado de Abraham deben haber estado esperando con ansias el momento de ver al Señor Jesucristo. Al predicarles el Señor durante 3 días, esos espíritus encarcelados llegaron a aceptar al Señor Jesucristo como Salvador, y así, por la sangre del Cordero, pudieron entrar al cielo. Digan amén si estoy siendo claro. Volviendo al mensaje, cuando se ofrecía sacrificios expiatorios a Dios por el pecado, debía de ofrecerse sangre, porque la sangre es vida y porque la paga del pecado es muerte. Cuando Adán pecó y fue expulsado del huerto del Edén, Dios les hizo vestiduras de la piel de animales. Este hecho contiene un significado espiritual referido al perdón del pecado. Adán, con toda seguridad, sabía la forma espiritual de ofrecer holocaustos y sacrificios a Dios, y de seguro se lo había enseñado a sus hijos. Abel obedeció, pero Caín no. De igual forma, cuando educa a sus hijos, podrá haber uno de ellos que tendrá el hábito de orar clamando a Dios, de leer la Biblia y venir a los cultos del domingo y del miércoles. No obstante, podrá haber otro que no querrá venir a la iglesia, le mentirá o se esconderá para no venir al culto. Tendrá malas amistades. A pesar de tener los mismos padres, serán diferentes. Hermano, siempre examine este aspecto en su vida cristiana. Hoy en día, Dios igualmente quiere que le ofrezcamos esta clase de sacrificio de adoración espiritual, que es la que Él acepta como olor y aroma grato. Ya no sacrificamos animales. En vez de ello, venimos a la iglesia y adoramos a Dios en los cultos. Ahora bien, si adoramos a Dios en espíritu y en verdad, esto es, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, entonces estaremos ofreciéndole un sacrificio espiritual de sangre. Pregunto, ¿ofrecieron un sacrificio de sangre durante el culto el pasado domingo? ¿Adoraron a Dios en espíritu y en verdad, es decir, con todo su corazón? Por favor, levanten la mano los que adoraron a Dios con todo su corazón. Levántenla en alto. No los puedo ver bien. Solo puedo ver a los que están en las primeras filas. Ya la pueden bajar. Hermano, si se queda dormido, tiene sueño o está pensando en otra cosa durante el culto, no debería haber levantado la mano. Usted en realidad no adora a Dios en espíritu ni en verdad. Si en la iglesia está pensando en el negocio que va a hacer apenas termine el culto o que tiene que salir rápido porque unos amigos lo esperan para ir a una reunión, déjeme decirle que no estará adorando a Dios en espíritu ni en verdad. Lo que Dios ve es su corazón, así que si durante el culto le pasa eso a usted, no debería, repito, haber alzado la mano. O si ha venido contrariado o amargo al servicio el día domingo por haber discutido con su cónyuge, tampoco debería haber levantado la mano. Esto les podrá pasar a los nuevos creyentes o a los que aún están en el primer o en el segundo nivel de fe, pero no será de ninguna manera aceptable para los que ya han llegado a un nivel mayor de fe o para los que ya tienen varios años de cristianos. A ver, una pregunta. ¿Hay aquí algún líder, diácono o anciano que maltrate a su familia? Si es así, le pregunto, ¿por qué no se pone en el lugar
de su familia. Usted es el que se enoja una y otra vez con su esposa, y ella es la que se enferma. Hasta la puede volver neurótica. Si sus hijos ven que vive esta clase de vida cristiana hipócrita, se alejarán de la iglesia. En Corea se le dice cara dura o descarado a alguien que vive una vida doble. Pregunto, ¿qué cosa podrían aprender sus hijos de usted? Harían lo que usted hace y no lo que usted les dice que hagan. Pecarían desde muy temprana edad y al final contraerían alguna enfermedad. Siento tener que usar esta clase de términos desde este altar. Hace muchos años ese vocablo, cara dura o descarado, era usado coloquialmente. Ahora ya no lo es tanto. Como les decía, si vive esta clase de vida doble, nada bueno aprenderán sus hijos de usted. Los que adoran a Dios en espíritu y en verdad, sin duda alguna cultivarán integridad y sinceridad en su vida diaria, características que todo verdadero hijo de Dios debe tener y mantener. Por el contrario, si no adora a Dios de todo corazón, si no tan solo viene a la iglesia para pasar el tiempo, entonces estará ofreciendo a Dios un sacrificio carnal, tal cual lo hizo Caín. Los que ofrezcan a Dios esta clase de culto vivirán una vida deshonesta, doble y de pecado, tal como lo hacen los no cristianos. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hay quienes malinterpretan o no comprenden correctamente este pasaje de la Biblia que nos narra el incidente entre Caín y Abel. Se preguntan por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Creen que era natural que Abel, siendo pastor, le ofreciera a Dios una oveja como sacrificio, mientras que Caín, siendo agricultor, debía ofrecerle algo de lo que había cosechado. Piensan que quizás Caín no sabía la forma espiritual de ofrecer sacrificios a Dios. Incluso especulan que Dios mostró cierta preferencia o favoritismo hacia Abel y que por eso Caín le guardó resentimiento a su hermano. Pregunto, ¿acaso Dios favorece a unos y no a otros? Jamás. Dios nunca hace eso. Abel, por propia iniciativa, no hubiera podido ofrecer esa clase de sacrificio de sangre a Dios si Adán no se le hubiera enseñado. Y Adán tuvo que aprenderlo de Dios. No hay otra explicación posible. Hermano, en el mundo espiritual nada sucede por arte de magia. Suponga que tiene que ofrecer un sacrificio a Dios y no sabe cómo hacerlo. Pregunto, ¿qué cosa hubiera escogido? ¿Matar un animal u ofrecer frutas y granos como ofrenda a Dios? Si usa su sentido común, no hubiera elegido matar un animal. En ese tiempo, todavía la maldad no estaba tan enraizada en el corazón del ser humano, tal como lo está hoy en día. No se olvide que el hombre aún no comía carne, por lo que no tenía necesidad de matar animales. Eso comenzó miles de años después, luego del diluvio en el tiempo de Noé. Así que, si Dios no les hubiera indicado a Adán y Eva, y ellos a la vez a sus hijos, la forma como ofrecer un sacrificio en forma espiritual, lo más probable es que Abel no hubiera matado una oveja para ofrecerla como holocausto a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 4 menciona sobre esto. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hermano, Abel obedeció la palabra de Dios y cuando presentó con fe su ofrenda de sangre, acatando el mandato de Dios, esa acción probó ante Dios que era justo y por ese acto de justicia y obediencia, Dios lo perdonó de sus pecados y agradó al Señor. Sin embargo, Caín, a pesar de haber recibido la misma enseñanza, se limitó a ofrecer granos y frutas de su cosecha. Esa clase de ofrenda carnal, es decir, no de acuerdo a lo establecido por Dios, sino siguiendo su propio criterio, no justificó a Caín ante Dios, y Dios no aceptó su sacrificio.
Pregunto, ¿acaso Caín se arrepintió por no haber obedecido a Dios ni a sus padres al ofrecer un sacrificio no grato al Señor? En vez de aceptar su pecado, le guardó resentimiento a Dios, y como no tenía con quien desfogar su amargura y frustración, comenzó a incubar celos en contra de su hermano Abel. De hecho, en la actualidad hay muchos que son como Caín. La voluntad de Dios está claramente señalada en la Biblia. No obstante, la cambian y la acomodan de acuerdo a sus propias ideas. Juzgan a los que obedecen en forma perfecta la palabra de Dios y también les tienen celos a los que Dios bendice. Por ejemplo, los que procuran despojarse del pecado, los que oran fervientemente y se esfuerzan por vivir de acuerdo a la palabra de Dios, podrán tener experiencias espirituales, podrán oír la voz del Espíritu Santo y manifestar señales y milagros. Sin embargo, hay quienes dicen que creen en Dios, pero cuando ven milagros y prodigios, a pesar que eso se menciona en la Biblia, no lo pueden creer. Les resulta raro y hasta falso. Acerca de esto, 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5 señala lo siguiente: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermano, incluso si exteriormente vive una vida aparente de fe, si manipula la palabra de Dios de acuerdo a su propia conveniencia, Dios no se manifestará en su vida. Solo podrá experimentar a este Dios vivo discerniendo su voluntad y haciendo lo que a Él le agrada. Nunca piense que le va a ser difícil oír la voz del Espíritu Santo. De ningún modo deberá darse por vencido, ni bajar los brazos en su esfuerzo por santificarse o por crecer en su nivel de fe. Deberá, con humildad y sinceridad, examinar su vida pasada y ver lo que debe corregir para restablecer su comunión con Dios. Así, Dios se manifestará en su vida diaria. Ahora, oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Hoy nos has enseñado a diferenciar entre un sacrificio carnal, como el de Caín, y uno de sangre o espiritual, como el que te ofreció Abel. Padre, ayuda a tus hijos a ser espirituales en todas las áreas de su vida y a tener plena comunión contigo. Ayúdalos a vivir como verdaderos hijos tuyos, amarte por sobre todo y por sobre todos. Responde sus oraciones, bendícelos, protégelos y dale salud y prosperidad. Padre, te pido por cada uno de ellos, dales fuerza para vivir conforme a tu palabra y que no cedan ante ninguna tentación. Fortalece su fe para que así te puedan dar gloria a ti. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo, de la cabeza a los pies, toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema
con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Libéralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya, que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.